Saludos para todos en este día, donde quiera que nos estén escuchando. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder llegar a ustedes, eh, al público en general que nos vaya a estar viendo o escuchando en cualquier momento, ya sea jóvenes, niños, adultos, amigos también en cualquier parte del mundo. Saludos para ustedes. Esperamos que esto que vamos a hacer sea de mucha bendición para ustedes y agradable delante de Dios. Entonces, queremos contarles que este es nuestro primer programa que estamos haciendo y por eso lo vamos a poner en manos delante de Dios, como queremos hacerlo cada vez que nos presentemos ante ustedes. Así que lo vamos a hacer en esta mañana. Marcos, vamos a ponerlo delante de Dios primero que todo. Así que acompáñenos ustedes que están ahí. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo especial que nos regalas. Aquí estamos, Señor, prestándonos para ti, para que seas tú que nos uses, para que seas tú que nos permita ser de bendición para otras vidas también, ahí donde quiera que estén. Te pedimos, Señor, que esto que hagamos desde hoy hasta donde sea el último día sea siempre de bendición, para agradarte a ti, Señor, y para que muchos más conozcan de tu amor, de tu misericordia y de lo que tú quieres para los demás. Gracias por regalarnos este día, esta oportunidad una vez más. En tus manos estamos y, como lo decimos, Señor, siempre toma tú el control, ministra tú, Señor, y que seas tú hablando y nosotros solo siendo el vaso utilizado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Marcos, ¿cuál va a ser el tema, digamos, que va a llevar nuestro programa más que todo? El tema o el nombre del canal o el nombre del programa se va a llamar Un altar para Dios. Un altar para Dios, exacto. Estaremos hablando de por qué le pusimos así al canal o al programa. Entonces, para que ustedes también entiendan, para que ustedes sepan también por qué, la razón del tema. Ok, perfecto. Sí, el tema entonces es un altar para Dios, y de esto se va a tratar este primer tiempo o espacio en el que vamos a hablar, porque el tema del canal. Así que, basándonos a eso, Marcos, nosotros tomamos un versículo, ¿verdad?, que está en Levítico 6. Entonces, si lo puedes leer ahí, es Levítico 6, versículo 12 y 13. Sí, dice: mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Muy bien, voy a leer aquí la otra versión que tengo. ¿Qué versión era que vos tenías? NBI. Voy a leer la que casi normalmente usamos, y dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote tendrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bueno, este es el tema, como les decíamos, y el versículo base para lo que vamos a estar presentando, y que el Señor siempre nos regale cada semana. Queremos hacerlo un día por semana. Ahí donde ustedes estén, pues esperen lo que el Señor pueda hablarles. Y entonces, ¿por qué un altar para Dios, Marcos? Pues vemos por parte de la Biblia que cuando hablamos de un altar para Dios, estamos hablando de algo que se le entrega a Dios como una ofrenda. Pero también por un altar entregamos nosotros lo que es alabanza, lo que es adoración y gratitud. Por la palabra de Dios también vemos que con un altar, o por medio de un altar, nosotros tenemos comunicación con Él o comunión con Dios. Entonces, aquí vamos viendo lo importante que es un altar. La Biblia habla de hombres que hicieron un altar a Dios, y fue, por mencionar algunos de ellos, podemos hablar de Noé, de Abraham, de Moisés. Podemos hablar de Josué, de Isaac, de Jacob, Gedeón, Saúl, Manoah, David, Salomón, Elías.
fueron muchos realmente, y en nuestros días aquel que es un altar para Dios o que prepara un altar para Dios lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde el trabajo o la iglesia, eh, para los que estudian en la escuela, en la calle, en donde quiera que nosotros podamos habitar o estar, ahí podemos ser un altar para Dios también, ¿verdad, Marcos? Entonces, hay algo que es esencial, creo yo, saberlo. ¿Cómo era un altar antes, Marcos, y cómo son, o cómo es un altar para Dios ahora, ¿verdad? Porque yo creo que son diferentes, ya no son iguales. Y si nosotros vemos, pues, en la Biblia, un altar antes, pues, era que un montón de piedras, ¿verdad? Ajá. Era un lugar físico, como decías vos, también en ese lugar se colocaba un animal escogido perfecto delante de los ojos, o como Dios lo había mandado, de los ojos de Dios, y al ojo humano también, que no tuviera un defecto, y eso se presentaba a Dios, ¿verdad? Entonces, en aquellos días, en la Biblia vemos a Noé presentando un altar a Dios, un sacrificio, y dice que Dios lo recibió como un olor grato, ¿verdad? Después de que fue el diluvio también, en un altar Dios hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Ahí fue donde Dios le dio su promesa de lo que iba a pasar con él y toda su descendencia, ¿verdad? Que seguramente hemos leído. Y también en un altar Isaac dio gracias a Dios porque le dio todo aquello que un día él le dijo: si tú me lo das, yo vendré a ti y presentaré en gratitud lo que has hecho conmigo. Y así también vemos a David, que por medio de un altar, él también pide misericordia a Dios cuando él sabe que falló en cierto aspecto, ¿verdad, Marcos? Y ahí David ofrece, mejor dicho, ofrendas de paz. Entonces, para todo eso sirvió un altar a Dios, Marcos. Entonces vemos que un altar es bastante importante. No sé si tenés ahí algo más para agregar ahorita. Pues también tenemos el ejemplo un poquito más reconocido, que es el de Elías, cuando se podría decir se enfrentó con los profetas de Baal, ¿verdad? Hicieron un altar cada uno, y el que hiciera descender fuego del cielo, pues iba a ser el ganador. Y claramente, pues, el altar que Elías le hizo a Dios fue el claro ganador. Ese es uno de los ejemplos más reconocidos, o de los que más se habla de lo que fue o antes era un altar. Ahora, el altar de ahora en este nuevo pacto se refiere al corazón del creyente, a nuestro corazón, ¿verdad? Es diferente. Ajá, ya no es como un lugar físico o algo físico. Que tengamos que hacer tal vez como un montón de piedras acumuladas, como antes. Exacto. Exacto. Ahora es como nuestro corazón, ¿verdad? O sea, es como que entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Ajá. Sí, ese es el altar de ahora. Y para tomar esto en consideración, busquemos un versículo que lo encontramos en Romanos 12:1. No sé si lo tenés ahí, Marcos. Sí, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto. Entonces, bien, como decías ahí, ahora nuestro altar delante de Dios no va a ser algo que lo presentamos físico, sino que eso viene desde nuestro corazón y es nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? El altar ahora, para todos los que nos puedan ver, es nuestro mismo cuerpo, y dice presentarlo como un sacrificio vivo y santo. O sea, porque si lo vemos anteriormente, ante Dios la ofrenda que se daba era un sacrificio, pero un sacrificio que tenía que ir perfecto, ¿verdad? Agradable delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Ahora eso es nuestro culto racional, o nuestra forma de adorarlo, o nuestra forma de presentar un altar a Dios, ¿verdad? Entonces, esas son las dos diferencias para comprenderlo en nuestros días, cómo es un altar. Ahora nosotros sabemos cómo es un altar,
delante de Dios, también podemos darnos cuenta que pueden existir, según nosotros lo vimos por medio de la palabra, 3 tipos de altares, ¿verdad, Marcos? El primero puede ser ese altar que somos nosotros, presentarnos en sacrificio vivo y presentarlo delante de Dios y así agradarlo. El segundo puede ser de que nosotros podamos levantar un altar en nuestro mismo corazón y nosotros mismos como personas presentarlo, pero no a Dios, sino que a los ídolos. ¿Y cuáles pueden ser esos ídolos, Marcos? Tomando en cuenta lo que vemos hoy en día. Pues ahora en día podría ser, por ejemplo, una persona, algo material. Sí. Más que todos esos dos son los que más se podrían usar como ejemplo de de ídolos, ¿verdad? Sí, ahora en nuestro corazón nosotros yo pienso que es un ídolo todo aquello a lo que ponemos en primer lugar, antes que Dios. Y cada quien sabrá, ¿verdad? Si ha quitado a Dios del primer lugar y ha puesto otra cosa. Entonces ese es como levantar algo más que no a Dios, como un ídolo en nuestro corazón. Ese es el segundo. Y el tercero puede ser también de que nosotros en un inicio, para los que ya conocemos de Dios, hemos servido a Dios y le hemos agradado, pero luego de un tiempo somos siempre un altar delante de Dios, pero ya no lo agradamos, sino que lo deshonramos. Y Malaquías 1:10 lo dice, Marcos, si lo tenés ahí. Ahí está hablándole Dios a su pueblo, haciéndole saber de que ellos le presentan a Dios muchos sacrificios, le presentan a Dios, se puede decir, formas de adorarlo, pero ya no le están agradando a Dios. Entonces, si lo tenés ahí, Marcos. Sí, dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Ajá. Entonces vemos acá de que Dios está desagradado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dice de que ellos en un momento dijeron, qué fastidio es esto, el estar presentando ofrendas a Dios, presentar algo a Dios. Ellos dijeron, qué fastidio es esto. Si leemos el contexto de este versículo, lo vamos a ver. Y dice también más abajo, dice, es que el pueblo de Dios le traía lo que no le había costado nada. Algunos le traían algo que habían robado. Imagínate eso, Marcos, le estaban trayendo algo robado. Y dice que también le traían lo enfermo, lo cojo, lo dañado. Y eso le estaban entregando a Dios. Entonces, ese es un tipo de altar también que se puede presentar en estos días a Dios. Y de eso debemos nosotros ver en nuestras vidas. Entonces, para ir llegando a lo último de este mensaje que estamos entregando en esta mañana, Marcos, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de poder llegar casi ya a lo último que quieras ir agregando, ¿verdad? Porque hemos visto que era un altar antes y ahora, y también para qué sirve un altar. Sí, pero no sé si hay algo más ahí. Sí, pues más que todo para resumir, ¿verdad? Que el altar de ahora es nuestro corazón, ¿verdad? Ajá. Y el sacrificio ya no es como decías, por ejemplo, un animal o algo por el estilo, sino que ahora el sacrificio que nosotros entregamos a Dios es nuestra vida, ¿verdad? En Filipenses 2:17 dice, pero si también soy derramado como liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. También en 2 de Timoteo 4:6 dice, porque ya estoy siendo derramado como liberación y el tiempo de mi partida está cerca. O sea, podemos decir que nuestra vida es el sacrificio que le tenemos que ofrecer a Dios. Y el corazón de nosotros es el altar de ahora, ¿verdad? El altar, sí, pues es la forma de cómo nosotros vivimos. Exacto. Creo que ese es lo que le estamos presentando ahora a Dios en sacrificio. Entonces, por último, escuchamos en la Biblia, siempre que le habla a su pueblo de Israel,
Dios, cuando miramos de que Israel pues era conquistado por sus enemigos, era llevado esclavo y su pueblo era destruido por causa de que ellos eran desobedientes, pues vemos a Dios de que siempre les está hablando de que restauren el altar, de que el altar caído o destruido debe levantarse, y es una de las cosas principales que ellos tenían que hacer cuando regresaban de la cautividad, cuando regresaban del pueblo que los había conquistado, y Dios les daba la nueva esperanza de ser libres y regresar a su tierra. Dios siempre les habló de eso y les mostró que fue importante que el altar estuviera levantado, ¿verdad? Que estuviera preparado. ¿Por qué? Porque era la forma de comunicarse de Dios con su pueblo. Era la forma de mantener comunicación de Dios con su pueblo. Y así es ahora en este tiempo para todos los que nos están escuchando, y seguramente algunos que han leído también las escrituras sabrán que para este tiempo también es necesario. Muchas veces queremos avivamiento y debemos de ver si hay algo en nuestros corazones que ha hecho que el altar de nuestro corazón esté destruido. Tal vez el dejar de pedir perdón, tal vez el guardar la ofensa en nuestro corazón, o empezar a amar de una manera genuina, ha hecho que nuestro altar esté derribado. Y nosotros, pensando que aún tenemos la comunión con Dios, no está, no existe. Tal vez hemos descuidado nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ustedes que nos escuchan y ustedes que se han acercado a Dios saben que esto es algo que trabajamos día con día, y el que no lo hace descuida su vida espiritual fácilmente, y a veces esperamos que Dios haga algo en este tiempo, que nos permita ver algo, que nos conecte con Él. Y lo principal, Marcos, entonces es el altar, ¿verdad? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Será que nuestro altar está levantado o está destruido? Por eso volvamos nuevamente a leer el versículo que vamos a tomar siempre como base. Y Levítico 6:12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Eso nos dice mucho desde ahí. Y dice: y el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Entonces, cuando habla de que cada mañana el sacerdote, habla de una actitud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vamos a tener día con día delante del Señor, y vamos a tener que presentar algo. Y el 13 dice: y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando nosotros entonces dedicamos a tener esa relación con Dios, dedicamos a saber cuáles van a ser esas actitudes que tenemos que cambiar, estamos provocando que haya una leña que provoque fuego. Y ese fuego, Marcos, es la comunión de Dios conmigo. Entonces, si ustedes en esta hora se preguntan una vez más por qué el nombre Un Altar para Dios, porque queremos conectarnos con Dios. Esa sería la respuesta final. Entonces queremos para Él ser agradables, queremos hacer lo que Él nos mande a hacer, y queremos que Él se pueda comunicar con su pueblo. Entonces creo que son partes esenciales para este tiempo que estamos viviendo, Marcos. Yo espero que de alguna manera todo lo que vayamos a hacer acá sea de mucha bendición para la gente que lo vea. Y si usted quiere compartirlo, si usted quiere dárselo a alguien más que lo escuche también, que pueda ser beneficiado por esta palabra, no por nosotros, sino por la palabra de Dios, pues que así lo sea, ¿verdad, Marcos? Entonces animamos desde ya a toda la gente que vaya a estar viendo esto, que lo vaya a estar escuchando. Si tú eres un joven, si tú eres un niño que has crecido en el Evangelio, que de alguna manera te han llevado a la iglesia, motívate nuevamente a que ese altar en tu corazón pueda estar encendido. Entonces queremos dejarle esto a cada uno de ustedes en sus corazones. Marcos, no sé qué más quieras decirles para ir terminando también. No, pues que hablabas también, antes de terminar, ¿verdad? Hablabas también de la restauración del altar. Ajá. Creo que eso muchas veces, una restauración, o la restauración a veces se puede lograr con
con la oración y la adoración, también con el estudio de la palabra, también con obediencia. Y también hay que tener como un mantenimiento del altar, ¿verdad? Estabas hablando también de que todos los días hay que hacer como una limpieza o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ese mantenimiento sobre nuestro corazón también es necesario, ¿verdad? A través del mantenimiento se viene la disciplina espiritual, la comunidad con Dios y la perseverancia. Entonces hay que recordar que es un proceso continuo y que requiere dedicación, requiere disciplina y requiere perseverancia para seguir en este camino, para seguir restaurando el altar, manteniéndolo. Entonces, también como decías, ¿verdad? Que los que nos escuchan a través de donde estén, ¿verdad? Lo pueden compartir con sus amigos, familiares. Esperemos que también les guste el contenido que vamos a estar haciendo estos días. Y si ustedes tienen un tema o algo por el estilo que les gustaría que nosotros estudiemos, ¿verdad? Y dárselos, pues lo pueden poner ahí, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto se los daremos. Sí, correcto. Gracias. Igual estamos a las órdenes. Pueden ustedes comentar ahí entonces acerca de lo que Dios haya hecho en sus vidas, porque a veces también los comentarios ayudan, creo yo, a que las personas que se acercan, que ven esto y dicen voy a indagar acá a ver qué pasa, sepan también de nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces somos esa comunidad en el Señor, somos ese mismo cuerpo que aunque muchas veces tal vez no pertenezcamos a la misma iglesia o a la misma denominación, sabemos que pertenecemos al Señor, somos parte de su cuerpo. Entonces todos estamos luchando en esta vida por un proceso, por un anhelo de Dios, por un propósito, y todos pasamos procesos. Y creo yo también de que, como decía Marco, va a llegar la oferta para que nuestro altar ya no presente sacrificio a Dios, sino que a un ídolo, o que se haga de una manera incorrecta. Entonces, que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá presentes. Gracias por su apoyo. Con sus oraciones ustedes nos apoyan mucho para que de alguna manera lo que hagamos acá llegue también a vidas que no conocen de Dios y que sea de mucha bendición. Así que Dios les bendiga. Esperamos verlos en una próxima y seguir hablando acerca del Señor y de lo que Él puede hacer en nosotros. Así que bendiciones para todos, hermanos. Gracias por su tiempo. Amén. Amén.